Bueno, pues vamos a hablar hoy acerca de una selección. Desde selección, de una invitación también. Desde que era niño me fascinaba que me invitaran a fiestas o que me invitaran a jugar o que me invitaran a cosas atractivas. Luego descubrí que las invitaciones podrían ser no tan agradables como cuando te invitan a salir de un lugar o hoy cuando te invitan a ponerte un cubrebocas porque no lo traes, ¿no? Hay mucha gente que se molesta y hemos visto muchos videos de eso. Pero hoy vamos a ver una invitación especial, una invitación de Cristo, una invitación que merece, o más bien que requiere valentía, que requiere fe, que requiere seguridad, que requiere fortaleza en el espíritu para tomar la decisión correcta, ¿no? Es la invitación del Señor, es la invitación que el Señor nos hace y nos ha hecho en nuestras vidas. Y para eso vamos a leer el texto el día de hoy, que vamos a estudiar es Marcos 1, del 16 al 20. Voy a leer el texto, lo voy a poner en pantalla también. Marcos 1, del 16 al 20. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Está hablando de Cristo. Versículo 17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bien, entonces vemos este texto pequeñito, son unos pocos versículos en donde Jesús está andando junto al mar de Galilea. Recordemos un poquito lo que estudiamos en sesiones pasadas. El Señor se había bautizado, había pasado una prueba en el desierto y después de eso había pasado ya un tiempo. Había pasado ya un tiempo de esto que el Señor estaba predicando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien esa mentalidad, cambien esa forma de ser. Entonces, en la narración de Marcos, que es muy activa y que les decía yo que vamos a disfrutar mucho porque tiene muchos verbos en esta narración que acabamos de leer, pongan la atención a los verbos: andando, el Señor vio, entonces les dijo. Es una narración para nada aburrida y yo espero que la disfruten como yo este evangelio porque es muy, muy activo. Entonces el Señor está andando, está caminando ahí en la orilla del lago, del mar de Galilea. Dice mar de Galilea, pero en realidad no es un mar, es un lago. Así se le conoce como mar de Galilea. También se le conoce como Cineret, o se le conoce también como Genezaret, o se le conoce también como mar de Tiberias. En cualquier parte en donde vean esta Biblia, nombre, en la Biblia, Genezaret, mar de Tiberias, Galilea, es el mismo lago del que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El Señor está caminando y de repente ve a Andrés y a Simón. Ve a estos dos hermanos que están pescando. Es importante que sepan que el Señor ya los conocía y esto lo sabemos gracias a los otros evangelios. El Señor ya conocía a Andrés y a Pedro. En una ocasión ellos se quedaron a dormir con él. Eso lo pueden leer en Juan en el capítulo 1. Bien, entonces vemos cómo el Señor, que ya se había mezclado antes con pecadores, ahora está caminando en la orilla del lago. Bienvenida Mariana, bienvenida Irma. Entonces él está caminando y mira a Simón y mira a Andrés que echaban su red en el mar. El texto en español no nos permite admirar tanto detalle, pero es lo que vamos a ver y es lo bonito también de estudiar. Fíjense que el Señor primero se acerca a los pescadores en el desierto y ahora se acerca a unos pescadores. Estos pescadores
forzosamente estaban a la orilla del lago donde él estaba caminando. Primeramente lo sé por eso, y también lo sé porque dice que echaban una red al mar. El tipo de red que echaban al mar era un tipo de red circular. Era muy parecida a la atarraya que hoy usamos en la pesca. ¿Qué significa o cómo es más o menos este tipo de red? Bueno, es un tipo de red que solo se maneja por un hombre, se puede manejar con las dos manos y el chiste es aventar la red. La red forma un pequeño círculo, puede ser hasta de 2 metros más o menos. El círculo cae en el agua y atrapa los peces que están ahí. Con ese tipo de red no se pueden pescar grandes peces, no se pueden pescar grandes cantidades, se pescan cantidades pequeñas. A veces se pescan peces tan chiquitos que son los que sirven para carnada, para ir a pescar mar adentro. Pero pues se pueden sacar a lo mejor algunos peces más o menos grandecitos para el almuerzo, para la cena o una cosa así. Entonces no son pescas de grandes volúmenes las que estaban haciendo Simón y Andrés. ¿Por qué es importante saber esto? Pues porque el Señor no tiene ni siquiera que gritarles. Ellos seguramente tienen el agua hasta las rodillas, tienen el agua ahí, los pies metidos en el agua y están tirando estas pequeñas redes. Entonces, imagina que eres un pescador. Entonces, tú no tienes el control de los peces que van a salir. Ahorita hablábamos que si son chiquitos, que si son grandes. En realidad no tienes el control de los peces que saldrán. En el mar de Galilea habían cerca de 25 especies, pero fíjense qué difícil era esta pesca. Que el hecho de capturar algo no necesariamente significaba que tu cena estaba segura ni que tu almuerzo estaba seguro, porque no todos los peces se podían comer. Vayan por favor a Levítico 11 y vamos a leer Levítico 11 del 9 al 12. Vamos a conocer un poquito más de esta actividad que ellos hacían. Levítico 11 del 9 al 12. El que lo tenga, por favor, lo puede leer, si me ayuda a leerlo. Levítico 11 del 9 al 12. Mientras lo buscan, imagínense qué tardado y qué paciencia necesita un pescador al aventar su red y esperar a que salga algo. Ojalá las aguas siempre fueran transparentes para decir, ahí hay un pez, ¿no? Y tirarle la red encima y atraparlo, pero pues no es tan sencillo. ¿Ya llegaron? ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo, hermano. Adelante, hermana Lili, por favor. Dice la palabra de Dios: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Amén. Bien, gracias, hermana. Y el versículo 12 dice, todo lo que no tuviere aletas y escamas en aguas, lo tendréis en abominación. Es decir, si salía un bagre, ese famoso pez gato que tiene unos bigotitos y lo ubican, ese no tiene escamas, no podía comerse. Sin duda, pescar era un trabajo laborioso. Entonces había que sacar los peces, había que verificar su captura y había que quedarse con lo bueno y desechar lo malo. Y aquí a lo mejor vale la pena hacer una aclaración. Vamos a hacer un paréntesis. Cuando leemos el Antiguo Testamento y nos damos cuenta de estas leyes, hay mucha gente que corre el riesgo de decir, la Biblia dice que no podemos comer animales marinos que no tengan escamas. Entonces no puedo comerme mi sabroso pulpo delicioso en un ceviche, porque la Biblia lo dice. No, vamos a tener en cuenta esto. Dios mandó a los israelitas tener este reglamento estricto en su alimentación, no a la iglesia. Nosotros no somos los israelitas, en primer lugar. En segundo lugar, en esta época se mandó no comer ese tipo de peces porque había mucha idolatría y los pueblos que vivían cercanos a la tierra prometida
se dedicaban a ser ídolos y se dedicaban a ser dioses inclusive de los peces. Y Dios había dicho, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, es decir, una nación apartada. Como estas naciones paganas hacían todo tipo de abominaciones, entonces Dios les prohibió ciertas especies para que se distinguieran de ellas. Así es la ley bajo la que vivían estos señores, Simón, Andrés, Jacobo, ellos vivían bajo esa ley. El mismo Cristo vivió bajo esta ley. Pero con el nuevo pacto, después de que el Señor resucitó, ya no llamó más inmundo a estas cosas ni a abominación. Después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Pedro no lo entendía. Y si leemos, vale la pena que lo leamos. Vamos a ver Hechos 11, por favor. Hechos 11, de 8 y 9. 8 y 9. Hechos 11. Bien. Léelo, Regina, por favor. Fuerte. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Bien, estamos leyendo esta parte en donde Dios aclara a Pedro por qué le dice, de todas las cosas que ves aquí, mata y come, y entonces él dice, no, porque jamás he comido eso, y Dios le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Hoy en día ya se puede comer, hoy en día ya podemos comer producto marino o animales marinos, aunque no tengan escamas, porque Dios lo ha permitido. Si das gracias en nombre de Dios, puedes comerlo. El reino de los cielos no es ni comida ni bebida, no tenemos esa restricción, gracias a Dios. Sí te puedes comer tu morcillita, eso dice la Biblia. Entonces, regresemos al texto. Unos pescadores, pues seguramente de escasos recursos, los dos hermanos, están haciendo sus quehaceres en la orilla, están tal vez capturando algo para comer ese día o tal vez para vender unos 2, 3 peces a sus vecinos. Y en ese momento el Señor se les acerca y los selecciona, los aparta. Así como ellos estaban acostumbrados a apartar peces, el Señor los estaba apartando, los estaba invitando, los estaba siendo parte de una selección de hombres que Él iba a tener y ellos iban a ser los primeros. Fíjense que el Señor apartó hombres y mujeres comunes. Si tú te preguntas, ¿y qué hago leyendo la Biblia? ¿Y cómo es que Dios me seleccionó? ¿Qué tendré yo de especial? Te lo voy a decir, pero espero que no te rompa el corazón. No tienes nada de especial. Absolutamente nada. Eres un pecador más. Y si estás aquí escuchando o leyendo tu Biblia, o has escuchado de Cristo y has creído que Él es el Hijo de Dios, entonces es por pura gracia, nada más. Y habrá gente que diga, ay, por Dios, tú hablando de Dios, tú, de verdad, yo conozco tu pasado, yo conozco tu historia, yo conozco quién eres, tú no puedes venir a hablarme de Dios. Y hay un pasaje específicamente que tienen que quebrantarnos si no lo hemos analizado a fondo. Vamos a 1 Corintios 1, por favor. 1 Corintios 1, 26. Esta es la razón por la que Dios te escogió. Voy a leer del 1, 26 al 29. Escucha lo que dice. Pues miren, hermanos. ¿Ya están ahí? Veo que siguen buscándole. Les espero para que lo tengan ahí. Es 1 Corintios 1, 19. Está casi al final de sus Biblias. ¿Primera de Corintios 1, 26 y 29. ¿Perdón? Dijiste 19. No, 26 al 29. Capítulo 26. No, capítulo 1, versículo 26. Bueno, dice así el texto. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjate, no escogió sabios, poderosos, nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Recordemos que nuestra existencia misma es para la gloria de Dios. Incluso tu llamado, incluso tu selección, incluso esa invitación que Dios te hizo a venir a Él, es para la gloria de su nombre, es para su propia gloria, no para tu gloria, no para que te pongas una etiqueta y digas, mira, yo creí, soy cristiano, qué padre. No, es para la gloria de Dios. Y entonces es muy probable que tú estés entre lo débil del mundo, entre lo menospreciado, entre lo vil. Es algo que debería tocarnos el corazón y analizar profundamente y meditar en la semana sobre esto. ¿Qué hice? ¿Quién soy yo para que Dios me llame? Nadie. Pero bueno, vamos al versículo 17. Leímos el 16, ahí estaban los pescadores. En la pantalla voy a proyectar algunas imágenes de cómo es la atarraya. Ahí la ven, es un pescador que está lanzando ese círculo ahí, cerquita en la orilla. Ahí está, y después de que lo lanza, entonces saca la captura que pueda tener ahí en esa pequeña red en su mano, ¿no? Ahí está, miren, la lanza. Y este es otro, no crean que quedó gordito, es otra foto que encontré. Bueno, entonces, ¿qué les dice Jesús cuando se acercan? Jesús les dijo, venid en pos de mí. Y lo primero que tenemos que ver aquí en el estudio de estas palabras es que este venid en pos de mí en algunas Biblias está traducida como síganme. Y es correcto, la traducción es correcta, síganme. Lo que literalmente dice, vengan detrás de mí. El Señor habla con autoridad, se acerca a ellos de frente, con voz clara, amorosa, autoritativa, y dice, vengan detrás de mí. Y fíjense que no es un imperativo. Esta es una de las cosas que tiene que llamarnos la atención también. No es un imperativo. Dios no se acerca a ellos y le truena los dedos y les dice, a ver, ustedes dos, síganme. No hace eso. El llamado de Dios es decir, vengan detrás de mí. El Señor les invita a ir detrás de Él. El Señor, si hubiera querido, hubiera, con el poder de su palabra, convertir su mente y sus corazones, casi jalarlos de los pelos, ¿no? Y llevárselos con Él. Pero hay algo importante que tienes que saber. Dios no salva a nadie en contra de su voluntad. El Señor no te obliga a estar en contra de lo que quieres hacer. Desde luego que si tu actitud es pecaminosa no le va a agradar y se va a contristar contigo. Desde luego que es verdad que Él va a poner en tu corazón el querer, como el hacer el impulso para ir tras de Él. Pero mover las piernas depende de ti. No eres un robot. Dios no controla tu voluntad. Eres tú quien debe dejarse controlar por el Espíritu. Y esta es precisamente la respuesta y la solución. Si alguna vez te has preguntado, oye, pero hay gente que se va a ir al infierno y hay gente que se va a ir al cielo y entonces a lo mejor no es tan justo, pero te voy a decir una cosa. De acuerdo a lo que dicen las Escrituras, nadie se va a ir al infierno en contra de su voluntad. Los que se van a ir al infierno habrán escogido libremente caminar hasta allá. Y justo antes de ser condenados, seguramente alabarán a Dios y dirán, Dios, qué justo eres. Entonces, si regresamos al texto, el Señor está haciendo una promesa. Él les dice, vengan detrás de mí, síganme y haré que sean pescadores de hombres. Su labor entonces de estos dos nuevos hombres era ser discípulos, era ser pescadores de almas. Y es que esto es exactamente
la esencia del evangelismo, ¿no? Creo que ellos entendían cómo se ilustraba por medio de la pesca. El Señor también explicó por medio de una parábola a los pescadores de hombres que ya tenía, porque además déjenme decirle este dato, de acuerdo a la Biblia, 7 de los 12 eran pescadores. Muy probablemente 7 de los 12 eran pescadores. Pero bueno, vamos a leer Mateo 13, del 47 al 50, que es el Señor nos explica qué tiene que ver el reino de los cielos y qué tiene que ver con los pescadores. Y por qué era importante que estos hombres se unieran a Cristo como sus discípulos. Ellos entendían lo que necesita un pescador. Un pescador necesita paciencia, mucha paciencia. ¿Verdad, Rodrigo? Necesita mucha paciencia, necesita estar aferrado, necesita tener fe, necesita trabajar muy duro y ni siquiera sabe qué capturará, ¿no? Ya estamos en Mateo 13, 47 al 50. ¿Lo puede leer? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! Qué fácil para un pescador entender esta analogía y qué tan difícil a nosotros que a lo mejor no estamos tan relacionados con la pesca. Pero escucha lo que dice. Todo tipo de peces serán atrapados por la red y llevados. Seguramente los peces se resistirán al entrar a esa red. Y cuando la red a lo mejor toca en la partecita de un cuerpo del pez, él tratará de salir porque su voluntad es escapar, como la tuya, pecar. Tu voluntad es ir en contra de lo que Dios quiere. Y tratas de escapar, pero llegará un momento en el que ya no se puede. Por mucho que te aferres, esa red te va a llevar hasta tu destino final. Por mucho que te aferres a tus juguetes, a tu pecado, por mucho que te aferres a las cosas que no debes, de esa red nadie puede escapar. Y esa red al final te llevará a la orilla. Y la orilla es el juicio final. Al final, tarde o temprano, los buenos y los malos, los peces buenos y los malos, van a ser llevados a esa orilla. Tú y yo somos esos peces. Y seleccionados seremos ahí hasta esa orilla, y en esa orilla entonces los ángeles harán la selección, separarán las ovejas de los cabritos, como dice la Biblia, separarán lo bueno de lo malo, separarán el trigo de la paja, y eso es exactamente lo que va a suceder. Entonces, por eso era importante que expliquemos este contexto pesquero, ¿no? Dios selecciona pescadores y ellos entendían perfectamente de lo que se trataba. Cuando les dijo, les haré pescadores de hombres, ellos sabían que van a enfrentar un trabajo duro con Cristo. Estos hombres eran igual a ti y a mí, comunes y corrientes, pero fueron un ejemplo de voluntad. ¿Saben por qué? Porque su deseo de seguir a Cristo fue mayor que aferrarse incluso a lo que iban a comer ese día. Ellos estaban ahí tratando de sacar un par de peces para comer, pero su deseo por seguir a Cristo fue mayor. Todo cristiano que ha escuchado la Biblia y que toma las palabras de Cristo, tiene en su corazón el deseo de seguirle. Pero para seguirle, hermano, tienes que doblegar tu propio yo. Para poder seguirle, tienes que humillarte. Para poder seguirle, tienes que someterte a su señorío. Tienes que tomar la invitación. Dios te va a transformar de victoria en victoria. Él lo prometió. Él te puede convertir en un pescador de hombres como hizo con Simón y con Andrés. Este pescador de hombres que debemos ser, debemos ser y debemos concentrarnos en hacer lo que hacían estos pescadores, ¿no? Llamar al reino de Dios,
no sabes a quién le vas a compartir, no sabes qué tipo de pez es, pero no te corresponde. Seguir a Cristo no es una obligación, es un privilegio. Dios le hace la invitación a ellos y te hace la invitación a ti también. Y es que una vez que has entendido la invitación y llegas a sus pies, entonces estás listo para obedecer sus mandatos. Entonces sí hay mandatos, entonces sí hay imperativos. Y esta es la esencia de la libertad cristiana, llegar voluntariamente y servirle al Señor por amor. Esto es lo que debe estar en tu corazón. El versículo 18 es muy corto, pero tan importante. Dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Este dejando es la palabra abandonar. Ellos dieron un paso atrás, dejaron sus redes ahí, y entonces dejaron el oficio que a lo mejor aprendieron desde niños y empezaron a seguir a Cristo. Dejaron sus cosas, probablemente su sustento y jamás que comodidades. Ellos dejaron ahí sus redes y a lo mejor no sabían si iban a comer al rato porque pues eso estaban haciendo. Pero siguieron a Cristo. Así es. Entonces, si te das cuenta, la implicación acá es seguir a Cristo, es dejar tu vida, poner a Dios en primer lugar, olvidarte de tu vida pasada, ahora los iban a convertir, ellos iban a llegar a ser pescadores de hombres. Y entonces aquí la pregunta podría ser, ¿vale la pena eso, Juan? O sea, y la respuesta es, vale tanto la pena que la riqueza, la pobreza, la salud, la enfermedad quedan en segundo plano. Fíjense que Dios no les prometió, síganme y entonces les voy a comprar un barco para que dejen de estar tirando sus redes aquí en la orilla. No, tampoco te prometió, sígueme y entonces tendrás un auto de lujo, seguridad social, vas a estrenar una casa. No, el llamado de Cristo incluye el privilegio más grande que todo ser humano puede tener, que es participar de su obra. Jamás pienses que jamás pase por tu cabeza, entonces el Señor me necesita para evangelizar y compartir. No, Dios no te necesita. Es un privilegio que te haya invitado a participar con Él. Si Dios quisiera, pudiera hacer que las piedras hablen y prediquen el Evangelio. Tiene el poder para hacerlo. Él tiene la capacidad, es Dios. Pero en lugar de eso, escoge a pecadores como tú y como yo para hablar de su palabra, para avergonzar a los sabios. Entonces, si tú te aferras y dices no tengo tiempo y no respondes a la invitación y sigues afanado en tus labores diarias y sigues tirando tus redes al mar a ver qué sale, nunca vas a estar completo ni vas a ser feliz. No hay manera, no se puede, no hay forma. Vamos al versículo 19. Miren qué dice el versículo 19. Y pasando de allí un poco más adelante, de nueva cuenta la narración es bien activa y vemos a Marcos diciendo, literalmente Marcos dice, un poquitito más adelante, o podría decir, más adelantito, ahí, luego, porque estaba en la misma orilla. Y el Señor vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Aquí ya pasó algo distinto, que a lo mejor en nuestro español no nos permite verlo, pero vamos a analizar el detalle fino. Ellos están en una barca, los otros estaban en la orilla. Los otros estaban pescando. Juan y Jacobo no estaban pescando, estaban remendando unas redes. Esto nos tiene que llamar la atención, porque resulta que la palabra griega para esta red es diferente, es más común. Habían 3 tipos de pesca en Galilea. Hoy vamos a aprender mucho de pesca. El primer tipo de pesca era con un anzuelito y un cordel, sacabas los peces de uno en uno. El segundo tipo de pesca era
tirar esa atarraya, ese círculo, al agua para que salieran unos peces. El tercer tipo de pesca era una pesca más invasiva, más agresiva. Se utilizaban redes muy grandes y requerían por lo menos 2 embarcaciones para poder hacer este tipo de pesca. Entonces, dice un comentarista que algunas de estas redes de gran tamaño podían tener hasta 800 metros. Era imposible que la manejara una persona. 800 metros, para que se hagan una idea, ¿han visto un campo de fútbol a lo largo? Es enorme, mide casi 100 metros. Ahora, imagínense 8 campos de fútbol pegaditos y extiendan una red de ese tamaño. Es una cosa impresionante. Cena para meses. Ahí estaban Juan y Jacobo remendando sus redes. ¿Y cómo remendándolas? No eran de cordel, no eran de cordel, era tejido vegetal, entonces tendían a romperse muy rápido, pero las redes tenían que estar perfectas porque ellas sí llevaban grandes cantidades de peces. Lo que hacían normalmente para pescar era amarrar una parte a la orilla y un barco se iba mar adentro y recorría el mar en forma de círculo y regresaba al mismo punto. Y todo lo que quedaba en ese gran círculo de agua, jalaban la red y venía una cantidad de peces, ahora sí, impresionante. Todo lo que la red traía ahí, venía para acá. Entonces, este tipo de pesca era más de negocio, era más business, era más comercial. Y lo que vemos aquí entonces, en este tipo de pesca de arrastre le llamaban, es que era muchísimo más pesada, se necesitaban muchísimo más hombres, seguramente se obtenían muchas ganancias, y venían también todo tipo de peces. Debemos decir también que Jacobo y Juan también ya conocían a Jesús y también ya lo conocían, y eso lo pueden leer después en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y ya lo conocían porque ellos habían escuchado hablar personalmente a Juan el Bautista, habían escuchado que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos habían sido testigos de cómo el Señor empezaba su ministerio y vieron su predicación. Y entonces cuando les llama el Señor, ellos de nueva cuenta no dudan. Fíjense lo que pasa en el versículo. Aquí tengo algunas imágenes, miren, de unas grandes redes, de unos barquitos, más o menos así eran los barquitos ahí en Galilea en ese tiempo. Tiene su pelo. Uh-huh. Más o menos así eran. Ese tipo de embarcaciones no llevaban más de 10, 11 personas más o menos. Entonces, versículo 20, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, un momento, a lo mejor aquí lo que más te puede hacer ruido es decir, ¿cómo dejaron a su padre? ¿Qué clase de hijos deja a su padre ahí? Por eso Marcos es muy específico en decir con los jornaleros. Y tengamos mucho cuidado de calificar cuando leemos la Biblia, porque el protagonista principal de los pasajes no es Juan, no es Jacobo, no es Zebedeo, ni Simón, ni Pedro, ni ningún otro que aparezca ahí. El personaje principal, el protagonista es Dios. Es sobre quien tiene que girar toda la historia. Desde luego que no fue desconsiderado, y se los tengo que decir, porque don Zebedeo tenía ya muchos empleados. Él se quedó con sus empleados. ¿Se requería valentía por parte de Simón y Andrés? Seguramente sí, porque, híjole, dejar a su padre con ese negocio, al menos para ellos, probablemente la herencia estaba en juego. La Biblia no lo dice, pero ¿cuántas veces has escuchado el riesgo que implica? Y si no lo has escuchado, te tocará escucharlo alguna vez. En algunas familias cuando dicen, ay, estás leyendo la Biblia, te vas a cambiar de religión, segura, si te vuelves de esa religión, quién sabe qué va a pasar contigo. Se requiere valentía para seguir al Señor. Se requiere valentía para escuchar la voz de Dios en la Biblia, cuando Dios te habla a través de la Biblia, no es que te hable aquí y te diga algo. Si escuchas esa voz,
pues mejor vete a checar porque sí, no está bien. Pero mover las piernas otra vez te corresponde a ti. La invitación ahí está. Hay una cosa que es clara y lo vamos a ver más adelante. La madre de Jacobo, la madre de Juan y Jacobo decidieron seguir a Jesús. A pesar de que su padre tenía barcos, tenía redes, tenía empleados, tenía un negocio que atender, seguramente tenía muchísimos problemas. Ellos no dijeron, ay, no, es que mi agenda no me lo permite. Señor, no te puedo seguir, es que tengo mucho trabajo. Mira, me encantaría leer la Biblia, pero hoy no, estoy muy ocupado. Mira, tengo negocios que hacer y así no puedo. Esa no es la respuesta, ese no es el ejemplo que estos 4 hombres nos dejaron el día de hoy. Ninguno de ellos puso excusas, ninguno de ellos cuestionó qué iba a pasar, ninguno de ellos buscaba otra cosa de momento más que seguir al Señor, dejar todo y seguir al Señor. Ellos no hicieron nada por merecerlo también, solo fue por la infinita gracia de Dios que estaban ahí. Y lo que hoy aprendimos, hermanos, es que el Señor no discrimina a nadie por sus ingresos, por su clase social, por su color de piel, por su actividad. La invitación del Señor es un llamado a todos. A los que pasan en los caminos, a los que pasan en los senderos, a los altos, a los chaparros, a los flacos, a los gordos, a todos. Mira lo hermoso que es esta invitación esta tarde. Hay muchos hermanitos, hay mucha gente, muchas congregaciones tal vez, que de repente dicen, invita a Cristo a entrar a tu corazón. Pero no eres tú el que invita a Cristo a entrar a tu corazón. Es el Señor que te mira a los ojos, se acerca a ti y te dice, deja esa vida que llevas. Deja tus redes, deja de tus afanes, deja de ver hacia abajo, pon la mirada arriba. Mira, deja de ver a ver si sale algo del agua para que pesques, pon tu mirada en mí. Cambia esa forma de pensar, deja todo atrás, abandona todo aquello que no te deja seguirle y síguelo. Ve tras él, sigue sus pasos. Esa es la invitación y es la invitación que él te dejó al dejar todas las huellas para que siguieras sus pisadas. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a escuchar su voz por medio de la Biblia. Deseo que el Señor ponga en tu corazón el deseo de seguirle, de dejar todo atrás de verdad y de reconocer esa lucha que tienes en contra de tu voluntad. Pídele ayuda, ora, deja todo, ve y síguele. Mis hermanos, ese es el estudio de hoy. Muchas bendiciones a todos los que nos escucharon, los que siguieron y pues ahorita viene la parte más bonita que es comentar y ver qué es lo que el Señor nos ha hablado el día de hoy en su palabra. Dios les bendiga. Regina se muere de ganas por hablar. Ven aquí. ¿Qué vas a decir? Que lo más triste es que no somos especiales. Es lo más triste. ¿Por qué? Porque no somos No les especiales. escuché. Escucha. Ahí está. ¿Se Dile. escucha? Ahora sí. A ver, ahora sí. Ok, que Dios no discrimina, que no somos especiales, que la invitación de Dios es, como dijo papá, que es para todos. Para los gorditos, para los flaquitos, para los chaparros, para los altos, para todos, para los negritos, para los blanquitos. Dice que lo más triste es que no es especial. Pues sí eres Amén, especial, Regina. pero eres vil y menospreciada. Pero sí eres especial, pero como de otro tipo. Sí dice la Biblia. Ok. Pero mal especial. Uh-huh. ¿Vas a comentar? Bueno, pues primero que esa gran invitación que Dios nos hace, pues requiere de mucha valentía, mucha fe, y me llama mucho la atención el versículo cuando dice el 18, y dejando luego sus redes, le siguieron.
que fue algo inmediato. No se pusieron a pensar, voy o no voy. Entonces, esa seguridad de dejar todo, pues es la seguridad que nosotros también debemos de tener cuando llega esa invitación a nosotros, porque podemos tener nada en la bolsa o podemos tener una cartera llena de todo, pero pues si la invitación es para todos, pues deberíamos el poder aceptarla y tener esa valentía que tuvieron los apóstoles para poder dejar todo, porque pues unos, por lo que nos comentaste, vivían de una manera un poco más, pues sin tantos ingresos como lo podían tener los que tenían, como Zebedeo, que tenían mucha gente tal vez a su cargo. Y unos dejaron sus riquezas, sus comodidades, y otros dejaron pues el no poder tener un sustento tal vez básico, pero tuvieron me quedo con esa parte, que es esa valentía de poder seguir al Señor. Yes. Hay que ser valientes. Mucho. Sí, yo me quedo con... ¿Qué? Habla fuerte. Ah, ok. Yo me quedo con que debemos tener el valor de aceptar el llamado que nos da Jesús, porque como tú dijiste, Jesús no salva a nadie en contra de su voluntad. Jesús no nos arrastra, no somos robots, no simplemente accionamos ante líneas de código. Nosotros somos personas y debemos aceptar el llamado que nos da Jesús al arrepentimiento y a seguirle. Sí. Órale. Es difícil, pero no imposible. Como les decía, que el Señor nos ayude, que nos llene con su espíritu y que ponga en nuestro corazón mover nuestras piernitas. Muy bien. ¿Quién quiere comentar por ahí? Nos acompaña Mariana, Emanuel. Hola. Hola, Mariana. Hola, buenas noches. Buenas. Llegué así exactito, creo que cuando estaban empezando. Pero, bueno, hay varios puntos con lo que me quedo, ¿no? Escuchaba a tus hijos y pienso, nosotros ya más grandes que llevamos como que un camino más recorrido. Es difícil cuando empiezas a llevar el camino de Dios, cómo te juzgan, ¿no? Como lo comentaste tú, que si empiezas a hablar de Dios, así como que hasta se asustan de que estés hablando de Él, ¿no? Y al principio es un poco incómodo. Yo quiero compartirles que para mí fue muy incómodo, muy difícil cuando, viniendo de una familia extrema católica, decido pues buscar mi camino, o sea, a Dios en sí, sin religión exacta. Cuando me preguntaban, ¿y qué religión eres? No sabía qué religión contestar, porque decía, ¿y por qué o sea, como que, ¿por qué quieren que yo les diga una religión exacta, no? Simplemente, o sea, yo sigo a Dios y así, ¿no? Entonces, siento que debe haber sido muy difícil para ellos, lo que decías, ¿no? Haber dejado su sustento y todo y seguir a alguien en ese momento, ¿no? Como dice tu hija, dejaron sus comodidades. Yo creo que sí va mucho más allá de solo las comodidades, porque ahí caminaban y, o sea, no había un coche, no había muchas cosas, y ahora sí era caminar y ya de donde nos lleve, ¿no? Y y otra cosa con lo que me he estado topando es esa especie como que de selección que luego hacemos. Parece que nos toca como si estuviera yo seleccionando de las redes, ¿no? Sino que cuando empiezas a hablar y de repente cuando no están de acuerdo con lo que dices hasta dices, no, mejor ya no te sigo hablando de Dios porque no piensas como yo, ¿no?
y no debe de ser así, o sea, entiendo que no debo de ser así, no puedo seleccionar y decir, solo voy a hablar de Dios con quien sí puedo hablar de Dios, ¿no? Al contrario, o sea, ese llamado a ser pescadores, o sea, es parte de, es vivir ese rechazo, ese que te juzguen, que te digan, ahora eres una santurrona o eres una, o sea, N cantidad de palabras que te pueden decir, ¿no? Entonces entiendo que no puedo nada más decir o sentirme cómoda hablando de Dios solo con quienes sí comparten lo mismo, ¿no? Y ya, creo que hasta ahí. Mariana, lo que dices es valiosísimo. Si tienen tiempo en la semana, les invito a que lean Juan 15 y 16. Ahí el Señor les dice a sus discípulos, los van a humillar, los van a tratar mal, los van a expulsar de las sinagogas. Imagínate, para un judío ser expulsado de una sinagoga, ese es lo peor del mundo. A lo mejor sería como para Regina quedarse sin Netflix. Así de triste. Entonces, más fuerte que eso. Entonces el Señor incluso les dice, los van a matar. Ellos estaban asustados, temerosos, y es ahí en Juan 16 cuando el Señor les dice, pero yo les voy a enviar al Espíritu Santo. De alguna manera, al día de hoy, nosotros, por la promesa de Dios, contamos con el Espíritu Santo para que nos ayude a terminar esa misión, para que si le vas a compartir a alguien, hagas oración y después de hacer oración, entonces le compartas y entiendas que no es en tus fuerzas, es en el poder del Espíritu. Dios, si hace la obra, la hará, y si no la hace, no la hará. Y si te dicen a ti un insulto, una humillación o lo que sea, Dios dice, no te la hicieron a ti, me la hicieron a mí, déjamelo en mis manos. Entonces, pero qué valioso lo que dices, de verdad, qué grandioso, porque creo que todos debemos llevarnos eso y tener esa valentía para compartir y hablar de Dios y no caer en ese peligro de decir, bueno, voy a hablar de Dios solo con mis hermanos cristianos y con los que no son cristianos, pues no, y pues hay que el Señor los cambie un día, ¿no? Entonces no es así. Muchas gracias por ese comentario, de verdad, gracias. Y otra cosita, se me olvidó, viene la contraparte. Cuando ya hablas de Dios y cuando cambias tu vida, como que a veces estás más en el ojo de, porque ahora es, tú que hablas de Dios y tú que ahora eres cristiana o que tú ahora eres tal cosa, ¿qué puedo hacer? O haz tú la oración, o haz tú, entonces no sé, para mí es un doble compromiso porque como que se te quedan viendo más, como a ver qué vas a hacer tú, cómo vas a reaccionar ante X situación, ¿no? Entonces también es un doble compromiso que tal vez en otro momento, en otra etapa de mi vida, no me hubiera importado, pero ahorita pues no sé, es más impactante para mí, ¿no? Es esa responsabilidad, sentir esa responsabilidad, ¿no? Sí, claro, y además también en los momentos de tribulación, de angustia, de problemas, vas a estar sujeta ahí bajo la lupa, bajo el escrutinio de los demás, a ver en qué momento caes, ¿no? Sí, es una doble responsabilidad, Mariana. Sí la es. Ánimo, ánimo. Gracias. Sí se puede. Hermana Lili, Emanuel. Sí, hermano. Bueno, pues como comenzó el estudio, ¿no? Que el Señor nos conoce desde antes de nacer. Él ya incluso sabe nuestro nombre. Y así como el Señor nos conoce y actúa en nuestras vidas, pues Él nos deja esa enseñanza, ¿no? De ser pescadores de hombres, de transmitir a las personas su palabra, como decía Shirley, de ser valientes, ¿no? Muy valientes. Y bueno, esto aunado a lo que acaba de decir Mariana, porque tenemos que ser tan valientes porque cuando conocemos de Cristo, al venir a Cristo, al escuchar de su palabra, sabemos que el enemigo tiembla y que el enemigo nos va a atacar
en lo que más nos duele, porque pues el enemigo sabe que estamos con Cristo, estamos clamando a Dios, que el Señor está con nosotros, como lo decía el pastor en la mañana, ¿no? En la predicación precisamente. No estamos luchando contra carne ni sangre, ¿no? Sino contra huestes y potestades. Precisamente porque ahora estamos en los caminos del Señor. Y qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros, como usted acaba de mencionar, igual, pues tenemos tenemos conocimiento de lo que es la Trinidad, de lo que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Padre, que es toda omnisciencia, omnipotencia, el Espíritu Santo, y tener al Espíritu Santo antes de poder compartir con otras personas de su palabra, y sabemos que el Señor viene ya tan rápido que pues el Señor no quiere que nadie se pierda, ¿no? Y que precisamente pues debemos de ser mayor número de pescadores de hombres, ¿verdad? Y yo, si me permite, le quiero decir a Regina de una canción muy bonita de lo que ella estaba mencionando, que bueno, yo creo que todos la conocemos. Solamente unos versos que dicen, no la voy a cantar porque canta muy feo, pero dice: tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Pues es una parte de una canción muy bonita, Regina, que cuando puedas, búscala, está muy bonita. Y bueno, Precioso. hermano, yo me quedo con eso del estudio, que tenemos que ser muy fuertes, muy valientes y no dejar que nuestra fe caiga. Efectivamente, el Señor no es un mago, no es un genio de la lámpara. El Señor sí nos escucha, sí Amén. escucha nuestra oración, y la oración del justo puede mucho. Y Amén. si dos o más nos unimos en oración en el nombre de Jesús, el Señor hará grandes cosas en nuestras vidas, hermano. Amén. Amén, hermanita. Amén. Amén. Ánimo. Le mandamos un abrazo desde aquí a la distancia. Seguimos orando, seguimos estando pendientes de las necesidades de la familia y demás. Esa canción que acaba de compartir, de verdad, no sé quién la hizo, pero es muy hermosa. Creo que en el estudio que acabamos de tener hoy queda a la perfección. Y es imposible, tienes que ser de piedra o tener un corazón muy duro para no imaginar y visualizar que hoy el Señor nos llama y que nuestra tarea es seguirle, dejar esa barca atrás y seguirle a Él. ¿Cuánto deleite podemos encontrar en la comunión con el Señor? Y siempre ahí, hablando de Juan 16, al final el mismo Señor dice, en el mundo tendrán aflicción, pero ánimo. En sus Biblias dice confía, pero la traducción correcta sería ánimo. Dice ánimo, yo he vencido al mundo. Y es ahí en donde está toda nuestra esperanza y toda nuestra ilusión, en que Él ha vencido al mundo y que estamos en las mejores manos. Ánimo, Lili. La queremos mucho, la amamos en el Señor. Amén. Gracias. Mire, hermano, aquí hay otro verso muy bonito que dice, tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno, que así me llamas. Está muy bonita. Es preciosa. Nunca la había Es escuchado. preciosa. Imagínense, esa parte también es bonita y es muy bíblica. Es muy bíblica porque es el Señor que nos llama amigos. Es el Exacto. dueño, el rey que nos llama amigos. No es al revés. Muchas veces la gente lo entiende al revés y dice, mi amigo Jesús. No, espérame, no. Él es el Señor, el dueño, el patrón, el rey. Se acerca a ti, que eres insignificante en tamaño y te dice, amigo, amiga. Eso es un privilegio completamente inmerecido y qué lindo, qué linda reflexión. Tenemos tanto que meditar y orar en la semana que qué edificante. Sería bien dicho, No te escucho. sería bien dicho, soy la amiga de Jesús o el amigo de Jesús. No, él es el Señor Jesús que nos llama amigos. De hecho, le dice a sus apóstoles, ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos. Pero él nunca dice, llámenme amigo. ¿Cómo le vas a llamar amigo tú al creador de todas las cosas? Señor. Si ni siquiera podrías Dios. estar de pie enfrente a él. Para nosotros, él es nuestro Señor. Si él nos llama amigos, es porque tú has guardado sus mandamientos. Dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Si tú quieres que un día el Señor te llame amiga, tienes que guardar sus mandamientos. Bueno. Como sí. él, perdón, cuando Judas lo entregó, ¿no? Como le dice también, amigo. Eso es increíble, ¿no? O sea, cómo sí. Después de traicionarlo le dice amigo, wow, Amigo. Eso sí, quebranta, es cierto. Y no somos mejores que Judas muchas veces. Bien, Emanuel, ¿estás por ahí? Sí. Adelante, Manuel. Pues pues lo que dice que Jesús le llamó a ¿cómo se llama? Simón y a todos los discípulos que al final se volvieron sus discípulos y que dejaron todo lo que, pues sí, todo su trabajo para seguir a Jesús. Entonces, esa parte, la verdad, creo, es lo mismo que nos pide Dios, de que creo que dejemos, pues, todas nuestras, cosas materiales, o todo nuestro, creo que digamos todo, y que, lo sigamos a Él. Pero no es nada malo tener cosas materiales. Lo malo es cuando obviamente cuando esas cosas te dominan. Está bien tener cosas materiales, pero está bien que se puede decir que tú las domines. Está bien que tú las domines, pero que tú tengas el control sobre eso y todo. Pero al final, cuando eso, al final te agarra el control, cuando las cosas materiales ya no tú tienes el control, cuando ellos tienen el control de ti, ahí es cuando está mal, porque ahí ya no puedes, ya es difícil controlarlos. Entonces, te controlan a ti, entonces quieres más y más y más. Es cuando tú quieres más cosas materiales, cuando ya no tienes satisfacción con lo que tienes y quieres más y más y más, como tipo los celulares, autos. En fin, está bien tenerlos, pero ya cuando te controlan ya está mal, ya significa que ya tienes a un Dios que no es el Dios que conocemos, que es un Dios material, o cualquier cosa, cualquier cosa en este mundo lo puedes ver como un Dios. Igual, tipo el fútbol lo puedes ver como un Dios. Tipo, el fútbol también te puede controlar, y pasa de que tipo, el punto que te puedes dar cuenta que te controla es que, no sé, es tipo, si hay un partido el domingo que está en Grecia,
cuando tú quieres mejor ver el partido, que debes de ir a la iglesia. Ahí es cuando ya sabes que te está empezando a controlar o ya te controla. O tipo ya o igual fue cualquier cosa, artistas, cualquier cosa que ya te empieza a controlar, ya es un Dios para ti. Y ya eso ya es idolatría. Y Dios ya no le gusta. Entonces, pero me quiero con que hay que seguir a Jesús. Se puede decir que dejar sí, me fío seguirlo y obedecerlo. Y obedecerlo en todo lo que nos pida, aunque como seres humanos se nos complica. Y tipo, yo hablo conmigo mismo, a mí se me complica. A ver, yo muchas veces no obedezco, no sé, a mi mamá. Y a veces sí me complica, pero no es justificación a eso, pero a ver, así se me dificulta en ese aspecto. Pero Dios te lo pide. Entonces, es más pedir a Dios eso, porque si lo haces con tus propias fuerzas o decir tú mismo, no, ya voy a obedecer, vas a fallar. Vas a fallar y tarde o temprano vas a desobedecer otra vez a tus papás o a cualquier cosa que Dios te pida. Bien, hermano, yo también me quedo con esa parte, igual que tú, que hay que seguir a Jesús. Muchas veces no solo es el trabajo, las cosas materiales, bien lo decías tú, hay ídolos en nuestro corazón, esas redes, esa barca que hay que dejar. Muchas veces pueden ser esos juguetes que no queremos soltar, esas cosas que hacemos escondidas, ese pecado que está ahí, que no nos molesta porque lo tenemos ahí por placer, pero que no está bien y que no agrada a Dios. Entonces, Me ha esas son pasado, las cosas que... Sí. pero me ha pasado con, tipo, antes me pasaba con, tipo, a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta un equipo en particular, un equipo de España. Y la cosa es que en las mañanas comúnmente son los partidos o en la tarde, por los horarios de allá, que son diferentes. Una vez fue, el partido era a la hora de la iglesia, a la misma hora que nos reunimos y eso, el partido. Uh-huh. Y la verdad esa vez yo no quise ir a la iglesia. Y me quedé en mi casa viendo el partido. Y me refiero, yo obviamente, mi mamá diciéndome, no, tienes que ir y eso. Casi como obligándome. Sí. Más que eso, me estaba obligando a ir. Y yo no quería, yo me quería quedar a ver el partido. Y al final me quedé, Y, obviamente esa parte estuvo mal. Porque no le di prioridad a Dios. Le di prioridad a otra cosa. Lo puse como si fuera Dios. Ese partido, como si fuera Dios. No me importó. Y ya, al final lo vi. Y, en esa cuestión. O también a veces, me ha pasado varias veces, que la verdad, hay días que tengo ganas de insultar. Así insultar me refiero por cualquier cosa. Decir groserías, me refiero ser malhablado. Me ha pasado me ha pasado varias veces que un día en particular tengo ganas de ser malhablado, me refiero decir cualquier cosa, me refiero malhablado. Y pero la cosa es que me pongo en un punto en que digo, no me importa que me digan, no, está mal, no seas mal hablado, no digas eso. Y llega a ese punto de que no me importa. Yo ya se empieza a decir, pero al final sé que está mal. Pero es como algo, no sé cómo expresarlo, pero es algo particular que te pasa en el corazón. Luego te sientes como muy,
no sé, lo sientes como si tu corazón fuera muy, Pecaminos. como una piedra, más o menos, no sé, como esa sensación, como, sí, porque Sí. tienes que sacarlo, lo tienes que sacar esas cosas, tienes que, ya sabes, decirlo, para que te sientas más liviano. Es como Mira, una sensación que pasa, pero obviamente, feo, sé que está mal en ese punto, pero me pasa y, sí. sí, la hermana Lili ahorita decía, el pastor habló de varios versículos en la mañana acerca del tentador que tenemos, ¿no? Y uno de los versículos que mencionó es el pastor en la mañana es someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este resistir no es enfrentarlo y no es desahogarnos con esas malas palabras, porque todos tenemos muchas cosas de qué desahogarnos. Imagínate, no acabaríamos. Y creo que de alguna manera todos tenemos un repertorio muy amplio de groserías que no queremos usar. Es la verdad. Y no se trata de eso. Dios dice, eh, resistid al diablo. Resistir al diablo no es hacerle frente. Resistir al diablo es ir en dirección contraria a él, oponerte a lo que él desea y acercarte a Dios. Ese es el tema. A lo mejor cuando te sientes así, hermano, yo te invito a leer la Biblia, a buscar algún devocional. Yo sé que lo haces, nos compartes devocionales y demás. Entonces, esa comunión con Dios es la que tienes que buscar y tenemos que buscar todos. La verdad es que no eres el único que se siente así. Creo que todos te acompañamos en eso. De repente hay días que simplemente no son buenos y que queremos tirar la toalla, pero hay que aferrarnos a Dios. Bien, pues vamos a finalizar la transmisión y vamos a orar. Que alguien quisiera... ¿eh? Irma, Irma está por aquí. ¿Quién no está? Creo que no pudo conectarse y Emilio se desconectó por algo. Me mandó un mensaje, no lo he leído, pero sí, Sí, tiene sí, no puede. su celular tiene un problema. Ah, ahí está, Creo que ya se está. conectó con otro celular, pero no sé qué pasó ahí. Ok. ¿Es que alguien quisiera orar para despedirnos? ¿Tú? Dale, ven. Ya, fuerte. Padre Celestial, gracias por permitirnos tener un estudio más. Hoy, gracias por dejarnos ver, escuchar a todos, escuchar tu palabra. Te pido que los que vayan a acostarse a dormir ahorita, que bendiga sus sueños, que no tengan pesadillas. Y los que van a cenar ahorita, que bendiga sus alimentos para que sean de provecho para su cuerpo. Gracias por todas las cosas que nos has dado, Dios. También te pido que bendigas a mis abuelitos, a mis tíos y a mi primo Raulito, que todos estén bien y que tú los quieras mucho. Amén. 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 Y bueno, seguimos orando por todas las necesidades de oración que tenemos y que hay. Vamos a que tengamos muy bien todos una gran semana. Acabó el primer mes del año, gracias a Dios. Ya estamos entrando a febrero, a ver qué nos depara el 2021, pero siempre confiados de que estamos en manos del Señor. Amén, sí. Amén. Y hermano, muchas gracias por el estudio. Gracias a todos. Gracias a Dios, gloria a Dios. Gracias, bendiciones.